En tiempos de Jesús, habían dos escuelas judaicas enfrentadas entre sí: la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Las dos escuelas fariseas llevan el nombre de sus fundadores, grandes sabios para la tradición judía, y eran famosos por sus disputas debido a las diferentes interpretaciones que tenían de las leyes de la Torá. Shammai era sin dudas el más rígido y duro, mientras que Hillel más comprensivo. Décadas después, el carácter de Hillel sería heredado por su nieto. Hoy hablaremos de Gamaliel. Gamaliel fue un sabio de la época de Jesús, miembro muy respetado del Sanedrín, maestro de fariseos y reconocido por ser nieto de Hillel. Es mencionado en la Biblia, pero también en la tradición judía. Asimismo, el famoso historiador judío Flavio Josefo lo menciona a través de su hijo, Simeón hijo de Gamaliel, en la autobiografía que escribió en el siglo I. En las Escrituras, lo encontramos en Hechos 5:34, cuando tomó la palabra para interpelar al Sanedrín. Esto, debido a que estaban juzgando a Pedro y a los apóstoles en los inicios de su misión. Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacer a estos hombres. Si ellos están planeando y actuando solo por su propia cuenta, pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, les será imposible detenerlos. Hasta puede que ustedes se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Tenían tanto respeto y prestigio por él, que consiguió parar el enjuiciamiento en aquel entonces. Gamaliel menciona dos revueltas que son históricas. La de Teudas I. Según Flavio Josefo, su levantamiento fue en los días del procurador Cuspio Fado. Teudas pretendía ser profeta, y condujo a una multitud hacia el río Jordán, al que prometió dividir en dos partes, prometiendo luego que vencería a los romanos en su marcha hacia Jerusalén. Los soldados que Fado envió contra él mataron a Teudas y dispersaron a seguidores, aplastando la revuelta. También menciona la revuelta de Judas el Galileo. Después de que el emperador Augusto ordenara el censo de Judea, para imponer otros impuestos, el fariseo Sadoc, junto a otro revolucionario, Judas el Galileo, tomaron esto como un insulto y se levantaron en armas contra los romanos. El inicio de la revuelta fue la toma de Séforis por parte de los revolucionarios comandados por Judas. Coponio, el prefecto enviado por Augusto, reprimió la sublevación. Finalmente, cercó a los revolucionarios en Megido, y degolló a todos. Aunque Gamaliel no era cristiano, y su dicho no es tomado como doctrina cristiana, su apuesta fue en cierto modo sabia en la práctica, ante el contexto que mencionó. Gamaliel recibió una educación rigurosa en las leyes judías y la tradición farisea. Se cree que estudió con su abuelo, y con otros maestros importantes de su época. Más tarde, Gamaliel se convirtió en maestro de la ley, y adquirió fama por su conocimiento y su habilidad para enseñar. Pero la templanza de este doctor en la ley no sería traspasada a uno de sus discípulos. Un estudiante de Gamaliel se tomaría el ministerio personal de perseguir, golpear y encarcelar cristianos, para entregárselos a las autoridades. Luego de la muerte del diácono Esteban, el libro de Hechos mencionaría por primera vez a este estudiante de Gamaliel. Saulo de Tarso. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. Esto lo atestigua en Hechos capítulo 22. Pero el Señor Jesús se encontraría con Saulo en el camino a Damasco, y se convertiría en el apóstol de los gentiles. Pablo. En el Talmud, Pesajim 88b, se relata dos historias anecdóticas, en donde se puede ver a Gamaliel como una figura de autoridad, ante cuestiones rituales y de proceder práctico, en donde por ejemplo, frente a una lagartija muerta en la casa del rey y la reina, que dejaría impuro el lugar para comer, Gamaliel recomienda arrojar agua al animal, y al hacerlo, descubren que estaba vivo cuando se escapa. Por lo tanto,
si estaba con vida ya no era inmundo el lugar. El pasaje sentencia así. Resulta que el rey depende de la reina, y resulta que la reina depende de Rabban Gamaliel. Y resulta que toda la comida real depende de Rabban Gamaliel. Gamaliel aparece como jefe del cuerpo jurídico religioso en 3 epístolas judías. 2 de estas cartas fueron a los habitantes de Galilea, y de Darom, en el sur de Palestina, y hacían referencia a los diezmos. La tercera carta fue escrita para los judíos de la diáspora. Otro tratado de la tradición judía, la Misna, dice que, con la muerte de Rabban Gamaliel el Viejo, cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza y la abstinencia. Una tradición tardía del siglo IX, del monje Focio, patriarca de Constantinopla, afirma que Gamaliel abrazó la fe cristiana, que fue bautizado junto a Nicodemo, por Pedro y Juan. Según esta tradición, también habría seguido formando parte del Sanedrín, para ayudar desde adentro a los cristianos ante la persecución. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Déjanos un comentario y te saludaremos, y regálanos un like. Muchas gracias, hasta la próxima.